El niño que vendía dibujos en la calle, lo que encontraron en su último dibujo, rompió el corazón de todos. El bullicio de la ciudad envolvía la pequeña figura de Mateo, un niño de apenas 8 años que se aferraba a su caja de crayones como si fuera un tesoro. Con dedos ágiles y ojos llenos de determinación, trazaba líneas coloridas sobre un trozo de cartón recuperado de la basura. «Mira, mamá. Ese niño está dibujando», exclamó una niña que pasaba de la mano de su madre. La mujer miró a Mateo con una mezcla de lástima y curiosidad. «Sí, cariño. Pero no te acerques mucho». Mateo levantó la vista, ofreciendo una sonrisa tímida. «¿Quiere comprar un dibujo, señora? Solo cuesta 2 pesos». La mujer titubeó, pero la niña insistió. «Por favor, mamá. Es tan bonito». Con un suspiro, la mujer sacó unas monedas de su bolso. «Está bien, nos llevaremos uno». Mateo sintió que su corazón daba un vuelco de alegría. Entregó el dibujo con manos temblorosas, agradeciendo profusamente. Mientras la pareja se alejaba, un hombre de traje se acercó, frunciendo el ceño. «Oye, chico, ¿no deberías estar en la escuela?». Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Yo no puedo ir a la escuela, señor». «¿Y tus padres? ¿Dónde están?». El niño guardó silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. El hombre pareció incómodo. «Bueno, al menos no estás robando. Toma, cómprate algo de comer». Le tendió un billete y se marchó apresuradamente. Mateo observó el billete con asombro. Era más dinero del que había visto en semanas. Su estómago rugió, recordándole que no había comido en todo el día. Mateo». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos, un vendedor ambulante que siempre tenía una sonrisa para él. «¿Cómo va el negocio, pequeño Picasso?». Mateo sonrió, mostrando el billete. «Mira, Carlos. Hoy es un buen día». Carlos se acercó, revolviéndole el pelo con cariño. «Me alegro por ti, chico. Pero recuerda, guarda algo para mañana. Nunca se sabe cuándo vendrán los días malos». El niño asintió solemnemente. «Lo sé, Carlos. Siempre guardo un poco. Ese es mi muchacho inteligente. Oye, ¿por qué no vienes a comer algo conmigo? Mi María ha hecho su famoso guiso». Los ojos de Mateo se iluminaron, pero luego su expresión se ensombreció. «No puedo, Carlos. Tengo que seguir trabajando. Si no llevo suficiente dinero a casa». Carlos frunció el ceño. «Mateo, sabes que puedes contar conmigo si las cosas se ponen feas en casa». «No tienes que». «Estoy bien», interrumpió Mateo, forzando una sonrisa. «De verdad. Solo necesito trabajar un poco más». Carlos suspiró, resignado. «Está bien, chico. Pero toma, llévate esto al menos». Le entregó un sándwich envuelto en papel. Mateo lo tomó con gratitud. «Gracias, Carlos. Eres un buen amigo». Mientras Carlos se alejaba, Mateo volvió a sus dibujos. Su mano se movía rápidamente sobre el papel, creando un mundo de colores y formas que contrastaba dramáticamente con la realidad gris que lo rodeaba. «Mira eso», exclamó un joven, deteniéndose frente a Mateo. «¿Tú hiciste estos dibujos, pequeño?». Mateo asintió tímidamente. «Son increíbles». «¿Cuánto cuestan?». «2 pesos cada uno, señor». El joven silbó. «Vaya ganga. Me llevo 3. Oye, ¿has pensado en venderlos en línea? Podrías ganar mucho más». Mateo parpadeó, confundido. «¿En línea? No entiendo». «Ya sabes, en internet. Podrías llegar a mucha más gente». El niño bajó la mirada, avergonzado. «No tengo computadora, señor. Ni siquiera tengo casa». El joven se quedó en silencio, incómodo. «Oh, lo siento, no quise». «Toma, quédate con el cambio». Le entregó un billete grande y se fue rápidamente. Mateo guardó el dinero, sus pensamientos en conflicto. Por un lado, estaba agradecido por la generosidad de la gente. Por otro, odiaba la lástima en sus ojos. A medida que el sol comenzaba a descender, Mateo empezó a recoger sus cosas. Sabía que era peligroso quedarse en las calles después del anochecer. Tú. Niño de los dibujos». Mateo se tensó al escuchar esa voz. Era Raúl, un adolescente que solía acosarlo. «Dame tu dinero, enano».
Sabes que esta es mi esquina. Por favor, Raúl. Necesito este dinero. Mi padrastro, no me importa tu triste historia. Dame el dinero o te daré una paliza. Mateo, temblando, estaba a punto de entregar sus ganancias cuando una voz autoritaria resonó. Oye. Déjalo en paz. Era un policía. Raúl maldijo por lo bajo y salió corriendo. El oficial se acercó a Mateo. ¿Estás bien, chico? Ese tipo te estaba molestando. Mateo asintió, aún temblando. ¿Dónde están tus padres? No deberías estar solo aquí. Mi mamá, ella está enferma. ¿Y mi padrastro? El policía frunció el ceño. ¿Tu padrastro qué? Mateo guardó silencio, sus ojos llenos de miedo. El oficial suspiró. Mira, no puedo dejarte aquí solo. Ven conmigo a la estación. Llamaremos a servicios sociales. No, gritó Mateo, retrocediendo. Por favor, no. Estaré bien. Solo necesito ir a casa. Chico, no puedo. Pero Mateo ya estaba corriendo, sus pequeños pies llevándolo lejos de la amenaza de ser separado de su madre. Corrió y corrió hasta que sus pulmones ardían. Finalmente, se detuvo en un callejón oscuro, jadeando. Sacó sus ganancias del día y las contó cuidadosamente. Era más de lo habitual, pero sabía que no sería suficiente. Con el corazón pesado, Mateo se dirigió a lo que llamaba hogar, un edificio abandonado donde vivía con su madre enferma y su violento padrastro. Al entrar, el olor a humedad y alcohol lo golpeó. Su madre estaba acurrucada en un rincón, tosiendo. Mamá. Estoy en casa. Ella levantó la vista, sus ojos nublados por la fiebre. Mateo, mi niño. ¿Cómo te fue hoy? Mateo forzó una sonrisa. Bien, mamá. Mira, traje dinero. Podremos comprar tu medicina. Su madre intentó sonreír, pero fue interrumpida por otro ataque de tos. ¿Dónde está ese bueno para nada? La voz áspera de su padrastro hizo que Mateo se estremeciera. Ah, aquí estoy, respondió, su voz apenas un susurro. El hombre apareció, tambaleándose, una botella en la mano. ¿Cuánto trajiste hoy, mocoso? Mateo le entregó el dinero, temblando. Su padrastro contó los billetes, su ceño frunciéndose. ¿Esto es todo? Inútil. Deberías traer el doble. Lo siento, yo. Un golpe lo interrumpió, enviándolo al suelo. No. Déjalo, gritó su madre, intentando levantarse. Tú cállate, mujer enferma. Si no fuera por mí, estarían en la calle. Mateo se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio. Por favor, necesitamos comprar la medicina de mamá. Su padrastro lo miró con desprecio. Primero pagaremos el alquiler de este cuchitril. Si sobra algo, ya veremos. Mateo vio con impotencia cómo el hombre se guardaba el dinero y salía, probablemente rumbo a la cantina más cercana. Se acercó a su madre, abrazándola suavemente. No llores, mamá. Mañana traeré más dinero. Te pondrás mejor, ya verás. Ella lo abrazó, sus lágrimas mezclándose con las de él. Mi niño valiente. No deberías pasar por esto. Deberías estar en la escuela, jugando con otros niños. Mateo negó con la cabeza. No digas eso, mamá. Me gusta dibujar. Y algún día, seremos famosos. Viviremos en una casa grande y nunca más pasaremos hambre. Su madre sonrió débilmente. Eres un soñador, igual que tu padre. ¿Mi verdadero padre? El que está en el cielo. Ella asintió. Sí, él también amaba dibujar. Tenía tanto talento, igual que tú. Mateo se acurrucó junto a su madre, sus pequeñas manos buscando un trozo de carbón y un pedazo de papel arrugado. Comenzó a dibujar, perdido en un mundo de fantasía donde el dolor y el hambre no existían. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó su madre. Nosotros, mamá. En nuestra casa nueva. Mira, aquí estás tú, sana y feliz. Y aquí estoy yo, con mis dibujos en las paredes. Su madre lo abrazó más fuerte. Es hermoso, Mateo. Algún día, mi niño. Algún día, mientras la noche avanzaba, Mateo siguió dibujando. Creó mundos enteros en ese pequeño trozo de papel, mundos donde era feliz, donde su madre estaba sana, donde no tenía que temer. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mateo se despertó. Besó suavemente la frente de su madre y salió silenciosamente.
Las calles aún estaban vacías, pero él sabía que pronto se llenarían de gente apurada, de posibles clientes. Se instaló en su esquina habitual, sacando sus materiales de dibujo. Mientras esperaba a que la ciudad despertara, comenzó a dibujar. Esta vez, el dibujo era diferente. No era colorido ni alegre como los que vendía. Era oscuro, lleno de sombras y figuras retorcidas. ¿Qué es eso?, preguntó una voz a su lado. Mateo se sobresaltó. Era una niña, más o menos de su edad, con un uniforme escolar impecable. Nada, respondió, intentando ocultar el dibujo. La niña lo miró con curiosidad. No parece nada. Parece triste. ¿Por qué dibujas cosas tristes? Mateo se encogió de hombros. A veces las cosas son tristes. La niña se sentó a su lado. Mi mamá dice que cuando estás triste, debes pensar en cosas felices. ¿Quieres que te cuente un chiste? Antes de que Mateo pudiera responder, la niña comenzó a contar un chiste tonto sobre un pollito. Contra su voluntad, Mateo se encontró riendo. ¿Ves? Te hice reír. Ahora dibuja algo feliz. Mateo tomó un nuevo trozo de cartón y comenzó a dibujar. Esta vez, dibujó a la niña, riendo y contando chistes. ¡Guau! Soy yo, exclamó ella, emocionada. Eres muy bueno, Sofía. ¿Qué haces? Vamos a llegar tarde a la escuela. La niña se levantó de un salto. Ya voy, mamá. Oye, ¿cómo te llamas? Mateo. Yo soy Sofía. ¿Estarás aquí mañana? Quiero ver más de tus dibujos. Mateo asintió, sorprendido por la amabilidad de la niña. Genial. Hasta mañana, Mateo. Mientras Sofía se alejaba con su madre, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todo en el mundo era oscuro y triste. Con renovada energía, Mateo comenzó a dibujar. Sus trazos eran más vivos, más coloridos. Dibujó niños jugando, pájaros volando, flores creciendo entre el concreto de la ciudad. A medida que el día avanzaba, más y más personas se detenían a admirar sus dibujos. Algunos compraban, otros solo miraban, pero todos tenían una palabra amable para el pequeño artista de la esquina. Mateo, una voz familiar lo llamó. Era Carlos, el vendedor ambulante. ¿Cómo estás hoy, pequeño Picasso? Mateo sonrió. Bien, Carlos. Hoy es un buen día. Carlos miró los dibujos de Mateo. Vaya, estos son diferentes. Más alegres. ¿Pasó algo bueno? Mateo le contó sobre Sofía y cómo lo había hecho reír. Carlos sonrió. ¿Ves, chico? Siempre hay luz, incluso en los días más oscuros. Ahora, ¿qué te parece si tomamos un descanso? María hizo tamales. Mientras comía, Carlos le habló sobre su juventud, sobre cómo él también había pasado dificultades. ¿Sabes, Mateo?, dijo Carlos, limpiándose la boca con una servilleta, yo también fui un niño de la calle una vez. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Pero ahora tienes un negocio y una familia. Carlos asintió, su mirada perdida en los recuerdos. Así es. No fue fácil, pero encontré personas que me ayudaron. Como tú, yo también tenía un talento. ¿Dibujabas?, preguntó Mateo, intrigado. Carlos soltó una carcajada. No. Yo cantaba. Solía cantar en los autobuses por unas monedas. ¿Y cómo saliste adelante? El rostro de Carlos se volvió serio. Con mucho esfuerzo, chico. Y con ayuda. Un día, un hombre me escuchó cantar. Era profesor de música en una escuela. Me ofreció clases gratis y yo ayudaba a limpiar el salón de música. Mateo escuchaba, fascinado. ¿Y aceptaste? Por supuesto. Era mi oportunidad. No fue fácil. Había días en que quería rendirme, volver a las calles. Pero seguí adelante. ¿Y tu familia? ¿Dónde estaban? La sonrisa de Carlos se desvaneció un poco. No tenía familia, Mateo. Al menos, no de sangre. Pero encontré una nueva familia. El profesor, su esposa, mis compañeros de clase. Y eventualmente, conocí a María. Mateo bajó la mirada hacia su tamal a medio comer. Yo tengo a mi mamá. Pero está muy enferma. Y mi padrastro. Carlos puso una mano en el hombro de Mateo.
Lo sé, chico. Y me duele verte pasar por esto. Pero recuerda, siempre hay esperanza. Tus dibujos, ese talento que tienes, esa es tu salida. Pero, ¿cómo? Solo son dibujos. No son solo dibujos, Mateo. Es arte. Es tu voz. Y hay gente que quiere escuchar esa voz. Antes de que Mateo pudiera responder, una conmoción en la calle llamó su atención. Un grupo de personas se había reunido alrededor de algo o alguien. ¿Qué está pasando?, preguntó Mateo, poniéndose de pie. Carlos frunció el ceño. No lo sé. Quédate aquí, iré a ver. Pero Mateo ya estaba corriendo hacia la multitud. Se abrió paso entre las piernas de los adultos hasta llegar al centro del círculo. Allí, tirado en el suelo, estaba su padrastro. Llamen a una ambulancia, gritaba alguien. Está borracho, decía otro. Mateo se quedó congelado, sin saber qué hacer. Por un lado, este hombre había hecho de su vida un infierno. Por otro, si algo le pasaba, Mateo, la voz de Carlos lo sacó de su trance. ¿Qué haces aquí? Vamos, no debes ver esto, pero era demasiado tarde. El padrastro de Mateo abrió los ojos, su mirada desenfocada fijándose en el niño. Tú, gruñó, intentando levantarse. Todo es tu culpa, mocoso inútil. Mateo retrocedió, temblando. Carlos se interpuso entre ellos. Señor, necesita ayuda. Por favor, quédese quieto hasta que llegue la ambulancia. El hombre escupió al suelo. No necesito nada. Solo necesito que ese mocoso traiga más dinero. ¿Me oyes, Mateo? Más dinero. La multitud comenzó a murmurar, mirando a Mateo con una mezcla de lástima y curiosidad. ¿Es su padre?, preguntó alguien. Pobre niño, dijo otro. Mateo sentía que no podía respirar. Quería correr, esconderse, desaparecer. Mateo, la voz suave de Carlos lo alcanzó. Vamos, chico. No tienes que lidiar con esto. Pero antes de que pudieran moverse, una patrulla de policía llegó, seguida de cerca por una ambulancia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó un oficial, abriéndose paso entre la multitud. El padrastro de Mateo, al ver a la policía, intentó levantarse nuevamente. No he hecho nada. Solo estoy esperando a mi hijastro. Él tiene mi dinero. El oficial miró a Mateo, luego a Carlos. ¿Es eso cierto?, Carlos negó con la cabeza. Oficial, este hombre está claramente intoxicado. El niño estaba conmigo, comiendo. No tiene nada que ver con esto. El policía asintió, luego se dirigió a los paramédicos. Llévenselo al hospital. Necesitamos hacerle algunas preguntas cuando esté sobrio. Mientras subían al padrastro de Mateo a la ambulancia, el oficial se acercó al niño. Hey, chico. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien? Mateo, aún temblando, negó con la cabeza. Mi mamá está en casa. Está enferma. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Tal vez deberíamos ir a ver cómo está tu mamá. ¿Puedes llevarnos? El pánico se apoderó de Mateo. Si la policía iba a su casa, si veían cómo vivían, ¿lo separarían? No es necesario, tartamudeó. Ella está bien. Solo necesita descansar. Carlos, viendo la angustia de Mateo, intervino. Oficial, conozco al chico. Si me lo permite, yo me aseguraré de que llegue a casa seguro y veré cómo está su madre. El policía dudó por un momento, pero finalmente asintió. Está bien. Pero estaremos pendientes. Si necesitan algo, no duden en llamarnos. Cuando la policía y la ambulancia se fueron y la multitud comenzó a dispersarse, Mateo se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. Carlos lo abrazó, dejando que el niño llorara en su hombro. Está bien, Mateo. Déjalo salir. Estás a salvo ahora. Entre sollozos, Mateo logró hablar. ¿Qué voy a hacer, Carlos? Si mi padrastro va al hospital, ¿quién pagará el alquiler? ¿Quién comprará la medicina de mi mamá? Carlos lo miró a los ojos. Mateo, escúchame. No estás solo en esto. Te ayudaremos. María y yo. Y estoy seguro de que hay más personas dispuestas a ayudar si les damos la oportunidad. Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero, ¿y si nos separan?
¿Y si se llevan a mi mamá? No dejaremos que eso pase, prometió Carlos. Pero Mateo, tienes que entender que la situación en la que estás viviendo no es correcta. Ningún niño debería pasar por lo que tú estás pasando. Mateo asintió lentamente. Lo sé. Pero tengo miedo. El miedo es normal, dijo Carlos. Pero no dejes que te paralice. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver a tu mamá? Luego pensaremos en qué hacer. Mientras caminaban hacia el edificio abandonado que Mateo llamaba hogar, el niño se detuvo frente a su esquina habitual. Sus dibujos aún estaban allí, coloridos y llenos de vida, en marcado contraste con la realidad que acababa de vivir. Mis dibujos, murmuró. ¿Puedo llevarlos? Carlos sonrió. Por supuesto. Son tuyos, Mateo. Tu talento, tu voz. Mateo recogió sus dibujos, abrazándolos contra su pecho como si fueran un escudo contra el mundo. Mientras retomaban su camino, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, solo tal vez, estos dibujos podrían ser más que una forma de ganar unas monedas. Tal vez podrían ser su boleto a una vida mejor. El amanecer se derramaba sobre la ciudad como un río de oro líquido, pero la esquina donde Mateo solía instalarse permanecía vacía. Los primeros transeúntes de la mañana notaron su ausencia, intercambiando miradas de preocupación. ¿Dónde está el niño de los dibujos?, preguntó una mujer a su compañero de trabajo mientras esperaban el autobús. El hombre se encogió de hombros. Quizás se quedó dormido. Estos niños de la calle, nunca se sabe con ellos. No digas eso, lo reprendió la mujer. Ese niño siempre está aquí, llueva o truene. Algo debe haber pasado. Mientras tanto, en el puesto de Carlos, el vendedor ambulante miraba ansiosamente hacia la esquina vacía. ¿Todo bien, amor?, preguntó María, su esposa, mientras le entregaba un café. Carlos negó con la cabeza. Mateo no ha llegado. Esto no es normal, María. Ese chico es más puntual que un reloj suizo. ¿Crees que deberíamos ir a buscarlo?, sugirió María, la preocupación evidente en su voz. Antes de que Carlos pudiera responder, una vocecita los interrumpió. Hola. ¿Dónde está Mateo? Era Sofía, la niña que había hecho reír a Mateo el día anterior. Llevaba su mochila escolar y una gran sonrisa que se desvaneció al ver la esquina vacía. Carlos se agachó para estar a su nivel. No lo sé, pequeña. No ha venido hoy, pero él dijo que estaría aquí, insistió Sofía, su labio inferior temblando ligeramente. Le traje algo. Sacó de su mochila un estuche de colores nuevos. Son mis favoritos, pero quería dárselos a él. Dibuja tan bonito. María sintió que se le encogía el corazón. Eso es muy dulce de tu parte, cariño. Estoy segura de que a Mateo le encantarán cuando regrese. ¿Y si no regresa?, preguntó Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas. Carlos y María intercambiaron una mirada preocupada. Volverá, afirmó Carlos, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. Mientras tanto, ¿qué te parece si guardamos los colores aquí? Así, cuando Mateo regrese, será una sorpresa para él. Sofía asintió, entregando el estuche a Carlos. ¿Me prometen que me dirán cuando vuelva? Por supuesto, respondió María. Ahora, será mejor que vayas a la escuela. No querrás llegar tarde. Mientras Sofía se alejaba, Carlos se volvió hacia su esposa. Voy a ir a buscarlo. Ten cuidado, advirtió María. ¿Sabes cómo es su padrastro? Carlos asintió gravemente. Lo sé. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Mientras Carlos se preparaba para ir en busca de Mateo, al otro lado de la ciudad, en el hospital general, un hombre se despertaba con un fuerte dolor de cabeza. ¿Dónde estoy?, gruñó el padrastro de Mateo, intentando incorporarse. Una enfermera se acercó a su cama. Está en el hospital, señor. Lo trajeron anoche con una intoxicación etílica severa. ¿Qué? No recuerdo nada. Mi dinero. ¿Dónde está mi dinero? La enfermera frunció el ceño. Señor, cálmese por favor. Sus pertenencias están guardadas. Pero antes de que pueda irse, la policía quiere hacerle algunas preguntas. ¿La policía? No he hecho nada malo, protestó el hombre, aunque un destello de preocupación cruzó su rostro. En ese momento, dos oficiales entraron en la habitación. Uno de ellos era el mismo que había atendido el incidente la noche anterior. Buenos días, saludó el oficial.
Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente de anoche y sobre su situación familiar. El padrastro de Mateo se tensó visiblemente. No sé de qué hablan. Solo tuve una mala noche, eso es todo. El oficial consultó sus notas. Según los testigos, usted mencionó a su hijastro. Un niño llamado Mateo. ¿Puede decirnos dónde está ahora, Mateo? Debe estar en casa, con su madre. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ese mocoso ahora? Los oficiales intercambiaron una mirada. Señor, nos preocupa el bienestar del niño y de su madre. ¿Podría darnos su dirección? El hombre palideció. No, no es necesario. ¿Están bien? Yo me encargo de ellos. Aún así, nos gustaría comprobarlo por nosotros mismos, insistió el oficial. Si todo está en orden, no tiene nada que temer, ¿verdad? Mientras tanto, Carlos había llegado al edificio abandonado donde vivía Mateo. El lugar era aún más desolador de lo que había imaginado. Subió las escaleras con cuidado, evitando los escalones rotos y los escombros. Mateo llamó suavemente. ¿Estás ahí, chico? Un débil gemido lo guió hacia una de las habitaciones. Allí, en un rincón, encontró a la madre de Mateo, pálida y temblorosa. Señora, se acercó Carlos, soy amigo de Mateo. ¿Dónde está él? La mujer lo miró con ojos febriles. Mateo. Se fue. Anoche. Dijo que iba a buscar ayuda, que ya no podíamos seguir así. El corazón de Carlos se hundió. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? No lo sé. ¿Qué hora es? He estado entrando y saliendo del sueño. Carlos sacó su teléfono. Voy a llamar a una ambulancia. Necesita atención médica. No, gritó la mujer, aferrándose al brazo de Carlos. Si vienen, se llevarán a Mateo. No puedo perderlo. Es todo lo que tengo. Señora, escúcheme, dijo Carlos con firmeza pero con amabilidad. Mateo no está aquí. Y usted necesita ayuda. Si queremos encontrarlo, primero tenemos que asegurarnos de que usted esté bien. ¿Entiende? La mujer asintió débilmente, lágrimas rodando por sus mejillas. Mi niño, mi artista. Por favor, encuéntrelo. Mientras Carlos llamaba a emergencias, en las calles de la ciudad, una búsqueda frenética había comenzado. La noticia de la desaparición de Mateo se había extendido como fuego entre los vendedores ambulantes y los habituales de la zona. Mateo. Mateo, llamaban, buscando en callejones y edificios abandonados. Sofía, que había convencido a su madre de volver a la esquina después de la escuela, tiraba de la manga de cada adulto que pasaba. ¿Ha visto a un niño que dibuja? Tiene el pelo negro y una sonrisa bonita. Es mi amigo y no lo encuentro. La madre de Sofía, con el corazón encogido, intentaba consolar a su hija. Cariño, estoy segura de que aparecerá. Tal vez solo necesitaba un descanso, pero sus dibujos están aquí, insistió Sofía, señalando los papeles y cartones esparcidos por el suelo. La lluvia de la noche anterior los había empapado, desdibujando los colores y borrando parte de las imágenes. Un grupo de personas se había reunido alrededor de los dibujos, murmurando con preocupación. Pobrecito, dijo una anciana, recogiendo uno de los dibujos menos dañados. Tenía tanto talento. No hable como si ya no estuviera, la reprendió un joven. Seguro que está bien. Estos niños de la calle son duros. ¿Niños de la calle?, preguntó Sofía, confundida. Pero Mateo no vive en la calle. Tiene una casa, ¿verdad? Los adultos intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo explicar la situación a la niña. En ese momento, una patrulla de policía se detuvo en la esquina. Los dos oficiales que habían interrogado al padrastro de Mateo salieron del vehículo. Disculpen, anunció uno de ellos. Estamos buscando información sobre un niño llamado Mateo. Sabemos que solía vender dibujos en esta esquina. La multitud se agitó, todos hablando al mismo tiempo. Silencio, por favor, pidió el oficial. Necesitamos su ayuda para encontrarlo. Cualquier información puede ser útil. Sofía se adelantó, sosteniendo el estuche de colores. Yo lo vi ayer. Me hizo reír y dibujó mi retrato. Le traje estos colores, pero no está aquí. El oficial se agachó frente a ella. Eres muy valiente, pequeña. ¿Puedes decirnos exactamente qué pasó ayer?
Mientras Sofía relataba su encuentro con Mateo, en el hospital, la madre de Mateo había sido ingresada de urgencia. Los médicos corrían de un lado a otro, realizando pruebas y administrando medicamentos. Carlos esperaba en la sala de espera, su teléfono pegado a la oreja. ¿María? ¿Alguna noticia de Mateo? Nada aún, respondió su esposa, la preocupación evidente en su voz. La policía está aquí, preguntando a todos. Carlos, ¿y si le ha pasado algo malo? No pienses así, dijo Carlos, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Mateo es un chico listo. Estoy seguro de que está bien. En ese momento, un médico se acercó a Carlos. ¿Es usted familiar de la paciente? Carlos negó con la cabeza. No, soy un amigo de la familia. ¿Cómo está ella? El médico frunció el ceño. Su condición es crítica. Necesitamos localizar a su hijo lo antes posible. Hay decisiones que tomar. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Haré todo lo posible por encontrarlo, doctor. Pero por favor, haga todo lo que pueda por ella. Mientras tanto, en un parque al otro lado de la ciudad, un grupo de niños jugaba alegremente. Entre ellos, sentado en un banco, estaba Mateo. Su ropa estaba sucia y arrugada, y sus ojos mostraban el cansancio de una noche sin dormir. Una niña se le acercó, curiosa. Oye, ¿por qué estás tan solo? ¿Quieres jugar con nosotros? Mateo negó con la cabeza. No, gracias. Estoy esperando a alguien. ¿A quién? Insistió la niña. Mateo dudó por un momento. A mi ángel guardián. Me dijo que vendría a buscarme aquí. La niña lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? ¡Qué emocionante! ¿Puedo esperarlo contigo? Antes de que Mateo pudiera responder, la madre de la niña la llamó. Lucía. Es hora de irnos. La niña se despidió con la mano y corrió hacia su madre. Mateo los observó alejarse, una mezcla de envidia y tristeza en su mirada. Sacó de su bolsillo un trozo de papel arrugado y un lápiz mordisqueado. Con manos temblorosas, comenzó a dibujar. Esta vez, no eran las escenas alegres y coloridas que solía vender. Este dibujo era oscuro, lleno de sombras y figuras solitarias. Mientras dibujaba, las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, mezclándose con las líneas del lápiz. Mateo no se molestó en secarlas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar libremente, dejando salir todo el miedo y la tristeza que había estado conteniendo. De vuelta en la ciudad, la búsqueda se intensificaba. La policía había desplegado más unidades y los vecinos se habían organizado en grupos de búsqueda. Carlos, que había regresado del hospital, lideraba uno de estos grupos. Recuerden, Mateo es un niño asustado. Si lo ven, no lo asusten más. Hablen con él con calma. Sofía, que se había negado a irse a casa, caminaba junto a Carlos, sosteniendo fuertemente el estuche de colores. ¿Crees que le gustarán?, preguntó por enésima vez. Carlos sonrió cansadamente. Estoy seguro de que los amará, pequeña. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la desesperación crecía entre los buscadores. No había señales de Mateo por ninguna parte. En el hospital, la condición de la madre de Mateo empeoraba. Los médicos hacían todo lo posible, pero sin un familiar presente para tomar decisiones, sus opciones eran limitadas. El padrastro de Mateo, que había sido dado de alta pero permanecía bajo custodia policial, se retorcía las manos nerviosamente. No pueden culparme por esto. Yo no hice nada malo. El oficial que lo vigilaba lo miró con desprecio. Eso lo decidirá un juez. Por ahora, su prioridad debería ser ayudarnos a encontrar a ese niño. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Mateo seguía en el parque, ahora prácticamente vacío. El frío comenzaba a calar sus huesos, pero no se movía. Su dibujo, ahora terminado, yacía a su lado. De repente, una voz familiar lo sobresaltó. Mateo. Mateo, gracias a Dios. Era Carlos, corriendo hacia él con Sofía pisándole los talones. Mateo se levantó de un salto, lágrimas frescas brotando de sus ojos. Carlos. Yo. Carlos lo envolvió en un fuerte abrazo. Está bien, chico. Está bien. Te hemos estado buscando por todas partes. Sofía, sin poder contenerse, se unió al abrazo. Mateo.
Estaba tan preocupada. Toma, te traje esto. Le extendió el estuche de colores con manos temblorosas. Mateo miró el estuche, luego a Sofía, su rostro una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Para mí? Pero, ¿por qué? Porque eres mi amigo, respondió Sofía con simplicidad. Y los amigos se cuidan entre sí. Carlos, aún con una mano en el hombro de Mateo, notó el dibujo en el banco. Lo recogió con cuidado, sus ojos abriéndose con asombro al ver su contenido. Era una imagen desgarradora, un niño pequeño, solo en un mundo de sombras, rodeado de figuras amenazantes y oscuras. Mateo, dijo suavemente, ¿esto es lo que sientes? El niño bajó la mirada, avergonzado. Yo, no quería que nadie lo viera. Es feo. No es feo, dijo Carlos con firmeza. Es honesto. Y a veces, la honestidad duele. Pero es necesaria para sanar. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. Una patrulla de policía y una ambulancia se acercaban al parque. Mateo se tensó, el miedo evidente en sus ojos. No dejes que me lleven, Carlos. Por favor, nadie te va a llevar a ninguna parte que no quieras ir, prometió Carlos. Pero necesitamos hablar con ellos. Tu madre está en el hospital, Mateo. Está muy enferma. El color abandonó el rostro del niño. ¿Mamá? Está luchando, dijo Carlos suavemente. Y te necesita. ¿Vendrás conmigo al hospital? Mateo asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mientras los oficiales se acercaban, Sofía tomó la mano de Mateo. No tengas miedo. Estamos contigo. El oficial que había estado buscando a Mateo todo el día se acercó con cautela. Hola, Mateo. Soy el oficial Rodríguez. Hemos estado muy preocupados por ti. Mateo se apretó contra Carlos, pero logró murmurar un débil hola. Necesitamos llevarte al hospital para que veas a tu madre, continuó el oficial. ¿Está bien si vamos en la patrulla? Será más rápido. Mateo miró a Carlos, buscando confirmación. Cuando éste asintió, el niño aceptó. ¿Puedo ir yo también?, preguntó Sofía, sin soltar la mano de Mateo. El oficial sonrió. Lo siento, pequeña, pero necesitamos que te quedes aquí con tus padres. Prometo que cuidaremos bien de Mateo. Mientras se preparaban para partir, Sofía abrazó a Mateo una última vez. Prométeme que volverás a dibujar cosas bonitas, susurró. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Lo prometo. El viaje al hospital fue un borrón para Mateo. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente, mezclándose con el sonido de la sirena. Carlos iba a su lado, su presencia tranquilizadora en medio del caos. Cuando llegaron al hospital, fueron recibidos por un equipo de médicos y enfermeras. ¿Eres Mateo?, preguntó una doctora, agachándose para estar a su nivel. Cuando el niño asintió, continuó, tu mamá ha estado preguntando por ti. ¿Quieres verla? Mateo miró a Carlos, quien le dio un apretón reconfortante en el hombro. Adelante, chico. Estaré justo aquí si me necesitas. La habitación del hospital estaba en penumbra cuando entraron. La madre de Mateo yacía en la cama, conectada a varias máquinas que emitían pitidos constantes. Al ver a su hijo, sus ojos se iluminaron. Mateo, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Mi pequeño artista. Viniste. Mateo corrió hacia ella, tomando su mano entre las suyas. Mamá, lo siento. No debí haberme ido. Yo, SHH, lo calmó ella. Está bien. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. La doctora se acercó, su expresión seria. Señora, necesitamos tomar algunas decisiones importantes sobre su tratamiento. Con su hijo aquí, pero la madre de Mateo la interrumpió. Un momento, por favor. Mateo, cariño, ¿tienes alguno de tus dibujos contigo? Mateo asintió, sacando el dibujo que había hecho en el parque. Dudó un momento antes de mostrárselo. Su madre lo miró largamente, lágrimas formándose en sus ojos. Oh, mi amor. Cuánto dolor has estado cargando. Lo siento, murmuró Mateo. Sé que es feo. No, dijo ella con firmeza. Es hermoso porque es real. Pero Mateo, quiero que me prometas algo, lo que sea, mamá. Ella apretó su mano. Prométeme que, pase lo que pase, seguirás dibujando.
pero no solo las cosas tristes. Dibuja la belleza que sé que puedes ver en el mundo. Dibuja la esperanza, el amor, la alegría. Incluso cuando parezca que no existen. Mateo asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo prometo, mamá. La madre de Mateo sonrió débilmente, luego miró a la doctora. Estoy lista para tomar esas decisiones ahora. Mientras la doctora explicaba las opciones de tratamiento, Mateo se quedó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. Afuera de la habitación, Carlos esperaba pacientemente, rezando en silencio por la familia que había llegado a querer como propia. En la estación de policía, el padrastro de Mateo enfrentaba un interrogatorio intenso. Las preguntas sobre el bienestar del niño y las condiciones en las que vivían no cesaban. ¿Se da cuenta de que sus acciones han puesto en peligro la vida de un menor?, preguntó un detective, su voz cargada de indignación. El hombre, hundido en su silla, parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Yo no quería que las cosas fueran así. Simplemente se me fueron de las manos. Se le fueron de las manos, repitió el detective, incrédulo. Un niño viviendo en condiciones deplorables, una mujer gravemente enferma sin atención médica, ¿y usted dice que se le fueron de las manos? El padrastro de Mateo bajó la cabeza, sin poder encontrar palabras para defenderse. Mientras tanto, en el hospital, las horas pasaban lentamente. Mateo se había quedado dormido en una silla junto a la cama de su madre, el estuche de colores de Sofía firmemente agarrado contra su pecho. Carlos, que había sido autorizado a quedarse, observaba la escena con una mezcla de tristeza y esperanza. Se acercó a la cama y habló en voz baja con la madre de Mateo. Señora, quiero que sepa que pase lo que pase, no están solos. Mi esposa y yo, bueno, siempre hemos querido tener una familia más grande. La mujer lo miró con gratitud. Eres un buen hombre, Carlos. Mateo tiene suerte de tenerte como amigo. No, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza. Yo soy el afortunado. Ese niño tiene algo especial. Un don que va más allá de sus dibujos. Tiene la capacidad de tocar corazones, de hacer que la gente se preocupe. Y le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenga la oportunidad de compartir ese don con el mundo. La madre de Mateo sonrió débilmente. Gracias, susurró antes de cerrar los ojos, agotada. Mientras la noche avanzaba, la ciudad parecía contener la respiración. En la esquina donde Mateo solía dibujar, un pequeño altar improvisado había surgido. Velas, flores y notas de buenos deseos se acumulaban, dejadas por extraños que habían sido tocados por la historia del pequeño artista. Sofía, que se había negado a irse a dormir, estaba sentada en el escalón de la tienda de su madre, observando el altar. Mamá, preguntó, ¿crees que Mateo estará bien? Su madre la abrazó. Eso espero, cariño. Y sabes qué, creo que gracias a personas como tú, que se preocupan y muestran amor, tiene una buena oportunidad. En el hospital, mientras el amanecer se acercaba, Mateo se despertó sobresaltado. Por un momento, el pánico lo invadió al no reconocer dónde estaba. Pero entonces vio a su madre en la cama y a Carlos dormido en una silla cercana, y se relajó. Tomó el estuche de colores que Sofía le había regalado y una hoja de papel que encontró en la mesita de noche. Con cuidado de no hacer ruido, comenzó a dibujar. Esta vez, el dibujo no era oscuro ni triste. Era un amanecer, brillante y lleno de promesas. En el centro del dibujo, una figura que se parecía mucho a su madre caminaba hacia el sol, rodeada de flores y mariposas. Cuando terminó, Mateo contempló su obra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Cualquiera que fuera el futuro que le esperaba, sabía que no estaría solo. Y mientras tuviera sus dibujos, siempre tendría una forma de expresar sus sentimientos, de compartir su visión del mundo. Con cuidado, colocó el dibujo en la mesita de noche de su madre, donde ella pudiera verlo al despertar. Luego, volvió a acurrucarse en su silla, cerrando los ojos con una pequeña sonrisa en los labios. Mateo se despertó lentamente, parpadeando para ajustar sus ojos a la claridad. Lo primero que vio fue a su madre, aún dormida en la cama del hospital, su rostro más relajado de lo que había estado en meses. Buenos días, campeón, susurró Carlos, que ya estaba despierto y sentado en una silla cercana. Mateo se frotó los ojos. Buenos días, Carlos. ¿Ha habido algún cambio?
Carlos negó con la cabeza. Los médicos dicen que está estable. Eso es bueno, Mateo. Significa que está luchando. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Buenos días, saludó con una sonrisa amable. Veo que nuestro pequeño artista ya está despierto. ¿Cómo te sientes, Mateo? Estoy bien, respondió Mateo tímidamente. Mi mamá va a despertar pronto. La enfermera se acercó a revisar los signos vitales de la madre de Mateo. Está descansando, cariño. Su cuerpo necesita recuperar fuerzas. Pero mira, parece que alguien le dejó un regalo, señaló el dibujo que Mateo había hecho durante la noche. Lo tomó con cuidado y lo examinó, sus ojos abriéndose con asombro. ¿Tú hiciste esto, Mateo?, preguntó, su voz llena de admiración. Mateo asintió, un leve rubor coloreando sus mejillas. Es hermoso, dijo la enfermera, sus ojos humedeciéndose. ¿Te importaría si lo muestro a mis compañeros? Creo que a todos nos vendría bien un poco de esperanza esta mañana. Antes de que Mateo pudiera responder, la voz débil de su madre lo sorprendió a todos. Por supuesto que puede mostrarlo. Mi hijo tiene un don, ¿sabe? Mamá, exclamó Mateo, corriendo hacia la cama. ¿Cómo te sientes? La madre de Mateo sonrió débilmente. Mejor ahora que te veo, mi amor. Y mejor aún después de ver ese hermoso dibujo. Lo hiciste anoche, Mateo asintió. Quería que vieras algo bonito al despertar. La enfermera, conmovida por la escena, se disculpó suavemente. Volveré en un momento con el médico. Y si no les importa, me llevaré este dibujo para mostrarlo. Prometo devolverlo. Cuando la enfermera salió, Carlos se acercó a la cama. Señora, ¿cómo se siente realmente? ¿Necesita que llame al médico ahora? La madre de Mateo negó con la cabeza. Estoy cansada, pero me siento en paz. Especialmente después de ver ese dibujo. Mateo, cariño, ¿puedes contarme qué representa? Mateo, aún sosteniendo la mano de su madre, explicó, es un amanecer, mamá. Y esa eres tú, caminando hacia el sol. Hay flores y mariposas porque quiero que estés rodeada de cosas bonitas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de su madre. Oh, mi niño. Mi precioso artista. Has captado exactamente cómo me siento. Como si estuviera caminando hacia la luz, rodeada de belleza. Carlos, sintiendo que estaba presenciando un momento íntimo, se disculpó suavemente. Iré a buscar algo de desayunar para Mateo. Volveré pronto. Mientras tanto, en la estación de enfermería, la enfermera estaba mostrando el dibujo de Mateo a sus colegas. ¿Pueden creer que un niño de 8 años hizo esto?, preguntó, su voz llena de asombro. Es increíble, comentó un médico, inclinándose para ver mejor. La composición, el uso del color, hay una madurez en este trabajo que va más allá de su edad. Y pensar en todo lo que este niño ha pasado, añadió otra enfermera. Vivir en la calle, su madre enferma, y aún así puede crear algo tan lleno de esperanza. El dibujo pasó de mano en mano, cada persona deteniéndose a admirarlo y comentar. Sin que nadie se diera cuenta, un visitante que pasaba por allí se detuvo, intrigado por la conmoción. Disculpen, interrumpió el hombre. No pude evitar notar el alboroto. ¿Puedo preguntar qué están mirando? La enfermera que había traído el dibujo se volvió hacia él. Oh, es un dibujo hecho por uno de nuestros pacientes pediátricos. Bueno, en realidad, por el hijo de una paciente. Es bastante especial. El hombre se acercó para ver mejor. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se estrecharon con interés profesional. Esto es extraordinario. ¿Dijeron que un niño hizo esto? ¿Qué edad tiene? 8 años, respondió la enfermera. Su nombre es Mateo. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a la enfermera. Mi nombre es Gabriel Vega. Soy curador en el Museo de Arte Moderno de la ciudad. ¿Sería posible hablar con la familia de este niño? La enfermera dudó. Señor Vega, la situación de esta familia es complicada. No estoy segura de que sea el mejor momento para... Gabriel levantó una mano. Entiendo. No quiero causar ninguna molestia. Pero si es posible, me gustaría al menos dejarles mi tarjeta. Este niño tiene un talento excepcional que merece ser nutrido. Mientras esto sucedía,
Carlos había regresado a la habitación con el desayuno para Mateo. Encontró al niño sentado en la cama junto a su madre, mostrándole los colores que Sofía le había regalado. «Y este es azul cielo», decía Mateo, sosteniendo un lápiz. «Es casi del color de tus ojos, mamá». Su madre sonrió. «Son hermosos, cariño. Tu amiga Sofía es muy generosa». En ese momento, el médico entró en la habitación, seguido por la enfermera que había tomado el dibujo de Mateo. «Buenos días a todos», saludó el médico. «Señora, me alegra verla despierta». «¿Cómo se siente?» «Cansada», respondió ella. «Pero mejor que ayer». El médico asintió, revisando las notas en su tableta. «Sus signos vitales han mejorado considerablemente durante la noche. Creo que podemos ser cautelosamente optimistas». Mateo, que había estado conteniendo la respiración, dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Eso significa que mi mamá se va a poner bien?» El médico le sonrió amablemente. «Significa que está respondiendo bien al tratamiento, Mateo. Aún tenemos un largo camino por delante, pero esto es definitivamente una buena señal». La enfermera, que había estado esperando pacientemente, dio un paso adelante. «Disculpen la interrupción, pero hay algo que creo que deberían saber». Sacó la tarjeta que Gabriel le había dado. Un curador del Museo de Arte Moderno vio el dibujo de Mateo. Quedó muy impresionado y dejó su tarjeta. Dijo que le gustaría hablar con ustedes cuando sea posible. La habitación quedó en silencio por un momento, todos procesando esta inesperada noticia. «¿Un museo?», preguntó Mateo, sus ojos abiertos de par en par. «¿Quieren mis dibujos para un museo?». Carlos fue el primero en recuperarse de la sorpresa. «Esto es increíble, Mateo. ¿Ves? Te dije que tu talento era especial». La madre de Mateo tomó la mano de su hijo. «Mi pequeño artista, siempre supe que eras extraordinario». Mateo, abrumado por la emoción, no sabía qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y asombro. El médico, viendo la conmoción que la noticia había causado, intervino suavemente. «Esto es ciertamente una noticia emocionante. Pero por ahora, creo que lo mejor es que todos se calmen un poco. Señora, necesita descansar. Y Mateo, ¿qué te parece si comes tu desayuno mientras hablo un poco más con tu madre y Carlos?». Mateo asintió, aún aturdido. Se sentó en la silla junto a la cama y comenzó a comer mecánicamente, su mente girando con posibilidades que nunca antes había considerado. Mientras el médico hablaba en voz baja con la madre de Mateo y Carlos, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Esta vez, era el oficial Rodríguez, el policía que había estado buscando a Mateo. «Buenos días», saludó, su expresión seria pero amable. «Lamento interrumpir, pero necesito hablar con ustedes sobre la situación legal de Mateo y su madre». Carlos se tensó visiblemente. «Oficial, ¿es realmente necesario hacer esto ahora? Han pasado por mucho en las últimas 24 horas». El oficial Rodríguez asintió comprensivamente. «Entiendo su preocupación, señor. Pero hay decisiones que deben tomarse pronto. El padrastro de Mateo está bajo custodia y enfrentará cargos. Necesitamos asegurarnos de que Mateo y su madre estén protegidos y reciban la ayuda que necesitan». La madre de Mateo, a pesar de su debilidad, se incorporó un poco en la cama. «¿Qué pasará con mi hijo? No pueden llevárselo. Es todo lo que tengo». El oficial se acercó a la cama. «Señora, nadie va a separar a Mateo de usted. Pero necesitamos establecer un plan para garantizar su bienestar mientras usted se recupera. ¿Tienen algún familiar que pueda cuidar de Mateo temporalmente?». Antes de que la madre de Mateo pudiera responder, Carlos dio un paso adelante. «Oficial, mi esposa y yo, bueno, hemos estado hablando. Si está bien con Mateo y su madre, nos gustaría ofrecernos como cuidadores temporales». Mateo, que había estado escuchando atentamente, saltó de su silla. «¿Vivir con ustedes? ¿Con la tía María también?». Carlos sonrió. «Sí, campeón. Si quieres y tu mamá está de acuerdo». La madre de Mateo miró a Carlos con gratitud. «Eres un ángel, Carlos. No sé cómo agradecerte». El oficial Rodríguez asintió, tomando notas. «Eso podría funcionar, pero tendríamos que hacer una evaluación formal». «Señor Mendoza», completó Carlos. «Carlos Mendoza». «Señor Mendoza,
¿podría acompañarme un momento? Necesito tomar algunos datos. Mientras Carlos salía con el oficial, Mateo se acercó a la cama de su madre. Mamá, ¿está bien si me quedo con Carlos y María? Prometo portarme bien y venir a verte todos los días. Su madre le acarició el cabello. Claro que está bien, mi amor. Carlos y María son buenas personas. Y sé que estarás seguro con ellos. En ese momento, la puerta se abrió una vez más. Esta vez, era Sofía, acompañada por su madre. Mateo, exclamó la niña, corriendo hacia él. Vinimos a verte. ¿Estás bien? ¿Te gustaron los colores? Mateo, por primera vez en días, sonrió ampliamente. Sofía. Sí, me encantaron. Mira, ya hice un dibujo con ellos. Mientras Mateo le mostraba su dibujo a Sofía, la madre de la niña se acercó a la cama del hospital. Espero que no les moleste que hayamos venido, dijo. Sofía no dejaba de preguntar por Mateo, y cuando nos enteramos de que lo habían encontrado, la madre de Mateo negó con la cabeza. Para nada. Es un placer conocer a la amiga de mi hijo. Gracias por los colores, son un regalo hermoso. Sofía, que había estado examinando el dibujo de Mateo, levantó la vista con los ojos brillantes. Es precioso, Mateo. ¿Puedo verlo de cerca? Mateo asintió, entregándole el dibujo. Sofía lo estudió con atención, sus dedos trazando suavemente las líneas. Es como si pudiera sentir la calidez del sol, murmuró. Y las mariposas casi parecen moverse. La madre de Sofía se acercó para ver el dibujo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es extraordinario. Mateo, tienes un don increíble. En ese momento, Carlos y el oficial Rodríguez regresaron a la habitación. Carlos se detuvo en seco al ver a los nuevos visitantes. Vaya, parece que tenemos una pequeña fiesta aquí, bromeó, aunque su sonrisa no ocultaba del todo su preocupación. El oficial Rodríguez carraspeó. Señora, dijo, dirigiéndose a la madre de Mateo, hemos hablado con el señor Mendoza sobre la posibilidad de que Mateo se quede con él y su esposa temporalmente. ¿Está usted de acuerdo con esto? La madre de Mateo asintió. Sí, oficial. Confío plenamente en Carlos y María. Bien, dijo el oficial. En ese caso, iniciaremos el proceso de custodia temporal. Señor Mendoza, necesitaremos que usted y su esposa vengan a la estación más tarde para firmar algunos documentos. Mateo, que había estado escuchando atentamente, se acercó al oficial. Señor policía, ¿puedo hacerle una pregunta? El oficial se agachó para estar a su nivel. Claro, Mateo. ¿Qué quiere saber? Mi padrastro va a ir a la cárcel. El oficial intercambió una mirada con Carlos antes de responder. Eso lo decidirá un juez, Mateo. Pero lo importante es que ya no podrá hacerles daño a ti o a tu madre. Mateo asintió lentamente, procesando la información. ¿Y mis dibujos? La enfermera dijo que alguien de un museo quería verlos. El oficial Rodríguez sonrió. Ah, sí. Escuché algo sobre eso. Es una noticia emocionante, ¿verdad? Carlos intervino. Mateo, ¿qué te parece si nos ocupamos de una cosa a la vez? Primero, asegurémonos de que tu mamá se recupere y de que tú estés instalado cómodamente con nosotros. Luego podremos explorar esta oportunidad con el museo. ¿Te parece bien? Mateo asintió, aunque sus ojos brillaban con anticipación. Está bien, Carlos. Pero, ¿podré seguir dibujando? Por supuesto que sí, campeón, respondió Carlos, revolviéndole el pelo cariñosamente. De hecho, estaba pensando que podríamos preparar un espacio especial para ti en casa. Como un pequeño estudio de arte. ¿Qué opinas? Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Un estudio? De verdad, Sofía, que había estado escuchando la conversación, saltó emocionada. ¡Oh, qué genial! ¿Puedo ir a visitarte y dibujar contigo, Mateo? La madre de Sofía intervino suavemente. Cariño, recuerda que Mateo y su mamá necesitan tiempo para adaptarse. Pero estoy segura de que más adelante podrás visitar a tu amigo. El oficial Rodríguez, viendo que la situación estaba bajo control, se dirigió hacia la puerta. Bien, creo que es momento de que me retire. Señor Mendoza, lo esperamos en la estación esta tarde. Mateo, cuídate mucho,
¿de acuerdo? Después de que el oficial se fue, la habitación quedó en un silencio contemplativo. Fue la madre de Mateo quien finalmente habló. Mateo, cariño, ven aquí, llamó suavemente. El niño se acercó a la cama y su madre le tomó las manos. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Has sido tan valiente, tan fuerte. Y ahora, parece que tu talento está abriendo puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Mateo bajó la mirada, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Solo quiero que te pongas mejor, mamá. Y quiero seguir dibujando. Es lo único que me hace sentir bien. Y lo harás, mi amor, aseguró su madre. Carlos y María te cuidarán bien, y yo me esforzaré por recuperarme lo antes posible. Y cuando salga de aquí, iremos juntos a ver tus dibujos en ese museo. ¿Te gusta la idea? Mateo asintió entusiasmado. Sí. Y dibujaré algo especial para cuando salgas del hospital. Será el mejor dibujo que haya hecho jamás. Sofía, que había estado escuchando, se acercó tímidamente. Mateo, ¿crees que podrías enseñarme a dibujar como tú? Tus dibujos son tan bonitos. Mateo miró a su amiga, sorprendido. ¿Enseñarte? Pero, yo no sé enseñar. Solo dibujo lo que siento. Carlos intervino. Y eso, Mateo, es precisamente lo que hace que tu arte sea tan especial. No se trata solo de técnica, sino de emoción. Quizás podrías compartir eso con Sofía y con otros niños. La idea pareció hacer mella en Mateo. ¿Crees que podría? ¿Enseñar a otros niños a dibujar lo que sienten? Estoy segura de que podrías, afirmó la madre de Sofía. De hecho, trabajo en un centro comunitario. Quizás, cuando las cosas se estabilicen un poco, podrías venir a dar algunas clases de arte para los niños del barrio. ¿Qué te parecería? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par ante la posibilidad. ¿Yo? ¿Dar clases? Pero, ¿y si no soy bueno? Serás maravilloso, aseguró su madre. Tienes un don, Mateo. No solo para el arte, sino para tocar los corazones de las personas. Y eso es algo que el mundo necesita desesperadamente. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Lo siento, pero el tiempo de visita está por terminar. La paciente necesita descansar. Carlos asintió. Por supuesto. Mateo, ¿estás listo para ir a casa? María está ansiosa por verte. Mateo miró a su madre, indeciso. ¿Estarás bien, mamá? ¿Prometes que te pondrás mejor? Su madre le acarició la mejilla. Lo prometo, mi amor. Y tú promete que seguirás dibujando, ¿de acuerdo? Mateo asintió, abrazando a su madre con cuidado. Te quiero, mamá. Volveré mañana. Mientras se preparaban para salir, Sofía se acercó a Mateo y le dio un abrazo rápido. Me alegro de que estés bien. Y no puedo esperar a que me enseñes a dibujar. La madre de Sofía se despidió de todos y le susurró algo a Carlos antes de salir. Mateo los observó, curioso, pero estaba demasiado cansado para preguntar. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado. Mateo se detuvo en la entrada, parpadeando ante la luz brillante. ¿Listo para tu nueva aventura, campeón?, preguntó Carlos, poniendo una mano en el hombro del niño. Mateo miró hacia el cielo, luego a Carlos y finalmente a la bolsa donde llevaba sus preciados materiales de dibujo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, respondió. Creo que sí. Mientras caminaban hacia el auto de Carlos, Mateo no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hace solo unos días, estaba vendiendo dibujos en una esquina, temiendo regresar a casa. Ahora, estaba a punto de tener un hogar seguro, su madre estaba recibiendo la atención médica que necesitaba y sus dibujos podrían llevarlo a lugares que ni siquiera había soñado. Carlos, dijo Mateo mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, ¿crees que algún día podré vivir de mis dibujos? Como un artista de verdad. Carlos encendió el auto y miró a Mateo por el espejo retrovisor. Mateo, ya eres un artista de verdad. Y sí, creo que si sigues trabajando duro y dibujando con el corazón, podrás vivir de tu arte. Pero recuerda, el valor de tu arte no está solo en si puedes ganar dinero con él. Está en cómo hace sentir a las personas, en las historias que cuentas con él. Mateo asintió, pensativo.
Quiero contar historias felices. Historias que hagan que la gente se sienta bien, como el dibujo que hice para mamá. Y lo harás, aseguró Carlos. Pero también está bien dibujar las cosas tristes o difíciles. A veces, esos dibujos son los que más ayudan a las personas. Les hacen sentir que no están solos. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, Mateo miró por la ventana. Vio a personas caminando, riendo, discutiendo, corriendo para alcanzar el autobús. Vio edificios altos y casas pequeñas, parques y callejones. Y en cada escena, en cada rostro, vio un potencial dibujo. Carlos, dijo de repente, ¿podemos pasar por mi esquina? Solo un momento. Carlos lo miró sorprendido, pero asintió. Claro, campeón. ¿Hay algo que quieras recoger? Mateo negó con la cabeza. No. Solo quiero despedirme. Cuando llegaron a la esquina donde Mateo solía vender sus dibujos, ambos se quedaron sin palabras. El pequeño altar improvisado que había surgido la noche anterior había crecido. Había flores, velas, notas y, sorprendentemente, dibujos. Dibujos hechos por niños, adultos, artistas aficionados y profesionales, todos inspirados por la historia de Mateo. Mira, susurró Carlos, señalando un cartel. Mateo leyó en voz alta, para el pequeño artista que nos recordó la importancia de soñar. Esperamos verte pronto. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. Era abrumador ver cuántas personas se habían conmovido con su historia, cuántas habían sido tocadas por sus dibujos. ¿Quieres bajar?, preguntó Carlos suavemente. Mateo negó con la cabeza. No. Creo que ya puedo despedirme desde aquí. Esta ya no es mi esquina. Es un lugar especial para todos. Carlos sonrió, orgulloso de la madurez de Mateo. Tienes razón. Es un lugar especial. Y tú lo hiciste especial, Mateo. Con tu arte, con tu corazón. Mientras se alejaban de la esquina, Mateo sacó su cuaderno de dibujo y un lápiz. Comenzó a trazar líneas suaves, capturando la escena que acababan de ver. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Carlos, curioso. Mateo sonrió, sin dejar de dibujar. El comienzo de una nueva historia, y así, mientras el auto se dirigía hacia su nuevo hogar temporal, Mateo dibujaba. Dibujaba su pasado, su presente y un futuro lleno de posibilidades. Dibujaba con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre tendría su arte para expresarse, para conectar con otros, para hacer del mundo un lugar un poco más hermoso. El último dibujo de Mateo en la calle no era un final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Era el primer trazo de una nueva vida, una vida llena de color, de amor y de posibilidades infinitas.